Bienvenido a esta clase asincrónica tipo video del cuarto año básico A de la asignatura de lenguaje. En esta oportunidad vamos a ver lo que se va a tratar esta semana. Acuérdense que este video solamente es para mostrar lo que se va a tratar en la semana que corresponde a partir del 9, ¿cierto? De agosto por la semana, que es del 9 de agosto hasta el 13 de agosto. En esta semana, como se dan cuenta, cambió el horario, por lo tanto, también cambió el horario de entrega de videos, los horarios han cambiado un poco, se han modificado un poco, ya no hay ninguno que sea más allá de las 12:45, ya, entonces por ahí está un poquito mejor tal vez, ya, y este video es justamente para poder resumir lo que va a tratar esta semana, así que pueden ir adelantando, también pensando en lo que viene. Y si es que usted por X motivo no puede entrar en la clase, pueda también saber de qué se trató la clase. Aparte que está unido a las páginas del libro, del texto de escolar, para que así pueda seguir repasando, ¿cierto?, con el texto. Entonces vamos a empezar compartiendo pantalla. Perdón. Un poco congestionado hasta ahora que estoy grabando. Y vamos a empezar con la clase 8, después la 9, la 10 y la 11, porque es un resumen de estas clases. ¿Ya? Vamos a ir desde el principio para hacer el resumen. Muy bien. Entonces, en la clase del lunes, que es la clase de lenguaje, que es la clase 8, las páginas que vamos a trabajar en el texto escolar va a ser de la 76 a la 77. ¿Ya? En aquella, el objetivo de la clase fue desarrollar la comprensión lectora, identificando y describiendo el ambiente, que más o menos es el objetivo que hemos estado trabajando prácticamente en la semana pasada y esta semana, sobre todo cuando nos hemos estado relacionando con los poemas, o hemos estado describiendo el ambiente del hablante lírico o el ambiente, o también describiendo los personajes que nos menciona el hablante lírico. Por ahí hemos ido, viendo también el propósito del texto como tal. En esta oportunidad, el texto que se leyó es justamente escuchar a tortugas que sueñan. Así lleva el título de Oche Califa, para escuchar a la tortuga que sueña. Ya, ahí yo les pedí que, perdón, yo les pedí que miraran la imagen, que está ahí al lado derecho, que ustedes se imaginaran que es una estrategia de comprensión lectora antes de leer el texto, tratar de pensar y predecir de qué tratará el texto si lleva por título para escuchar a la tortuga que sueña, ¿ya? Y de hecho que ahí lo enlazamos con la pregunta de qué animales hablan o reproducen el sonido de los humanos, ¿cierto? Por ejemplo, el loro. ¿Hay animales que pueden reproducir los sonidos humanos? ¿Cuáles son? Ya, etcétera. De ahí nos fuimos al texto en sí mismo, que era el que sigue, ¿cierto? ¿Quieren escuchar el murmullo de la tortuga que sueña? Entonces hagamos silencio. Dejemos de gritar. No estornudemos. Respiremos de a pedacitos. No hagamos ruido al masticar. No pisemos nada que cruja, ni la hoja de un árbol, ni un papel. Mucho menos los lentes de la abuela. No temblemos las piernas. No nos recomodemos en la silla. Apaguemos el televisor. Apaguemos la computadora. Apaguemos el equipo de música. La tortuga que sueña deja escapar sus labios en un sonido mínimo, pastoso, con un poco de saliva, aliento y resto de lo que ha comido. Son todos los secretos del mundo, todas las respuestas del mundo, todas las verdades del mundo. Pero hagamos silencio. Shh, silencio absoluto. No la miremos demasiado. Mejor miremosla con las orejas. Quitemos del medio todo lo que pueda romperse. Ya, ahí en este texto hicimos esta pregunta de qué se invita a escuchar, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos escuchar, ¿cierto? Y se le pidió también que ustedes, por contexto, usando diccionarios, pudieran saber el sinónimo de murmullo, ¿cierto? Algo que estamos pidiendo que se haga, que todo se haga con murmullo. Después continuamos con el texto, perdón, en el cual seguía así. Alejemos al mosquito que zumba. No hagamos preguntas tontas.
No vayamos de aquí para allá como pavote. Silencio, silencio. Hagan callar ese perro que ladra por ladrar. Si logramos hacer silencio durante 100 años, podemos escuchar el murmullo de la tortuga que sueña. Sabremos todo, descubriremos todo. Podremos salir a jugar como si ya estuvieran hechos todos los deberes. Muy bien. Perdón. Con este texto se les invitaba también a estas preguntas como qué sentimiento o idea se expresa del poema o qué es el propósito del poema. Según el poema, ¿qué se necesita para escuchar a una tortuga que sueña? ¿Qué se quiere expresar con los versos destacados en el poema como fueron? La tortuga que sueña deja escapar de sus labios un sonido mínimo. O, la que sale aquí, respiremos de a pedacitos. Muy bien, entonces eso fue lo que se le invitó a hacer y si no estuvieron en la clase, les invito a que conteste esa pregunta en su cuaderno como tal, ¿ya? Porque ese es el sentido. Ah, y de la ilustración también. ¿Crees que si te preguntas tontas por qué? Se considera como sabe a la tortuga del poema, explica. Para escuchar, ¿crees que es importante el silencio? Da ejemplo de si es importante, por qué crees que es importante, ¿ya? Y frente a esta pregunta, a esta interrogación, a la ilustración que vemos ahí de esos 4 niños, ¿hacia dónde ponen atención los niños? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué expresan los rostros de los niños? Para el que no se dio cuenta, cuando hablan de Zumba, resuena, y pavote es personas ingenuas, inocentes, ¿ya? Muy bien, entonces eso es lo que había que hacer en este texto, que fue la clase del lunes, y si no estuvieron presentes, ya saben que hay que contestar esta pregunta, y está en el texto, está en su libro también, ¿ya? Muy bien, entonces nos vamos a pasar ahora al otro texto, porque este es un resumen de lo que se hizo en clase. Eh, Vamos a pasar a la clase 9, en la cual nos dedicamos a la página 80, ¿ya? Del texto escolar, página 80, cuyo objetivo de la clase era desarrollar la comprensión lectora describiendo personajes. Si el otro nos fuimos por la parte del ambiente, que obviamente en estos 45 minutos de clase logramos ver el ambiente, ¿cierto? Que habló del hablante lírico, este poema. Bueno, acá nos vamos a ir directamente a los personajes. Y obviamente el personaje está ahí. Y yo les preguntaba, ¿cierto? En la clase, o les preguntaré en la clase, porque depende de cuando vean el video, preguntaré o voy a preguntar, o pregunté, ¿cierto? Futuro pasado. En este caso, esta ranita verde, ¿cierto? Bueno, de eso trata el texto, perdón, el sapo verde. Hay una diferencia del sapo y verde, sí, una diferencia, pero el tema está que este poema, porque estamos en el mundo de poemas, ¿cierto? Vamos a ver cómo es las características de este sapo verde, por eso que la intencionalidad. El objetivo de esta clase va justamente a describir a los personajes, en este caso al sapo verde, que obviamente si el texto nos habla de sapo verde en el título es porque de eso habla el poema. Veamos entonces. Ese sapo verde se esconde y se pierde, así no lo besa ninguna princesa, porque con un beso él se hará princeso o príncipe guapo y quiere ser sapo. No quiere reinado, ni trono dorado, ni enorme castillo, ni manto amarillo. Tampoco lacayos, ni 3000 vasallos. Quiere ver la luna desde la laguna. Una madrugada lo encantó alguna hada y se ha quedado sapo y encantado. Disfruta de todo, se mete en el lodo, saltándose solo todo el protocolo. Pues acaso las palabras, el lacayo es criado que acompaña a su amo, vasallo, súbdito al servicio de un rey, protocolo, reglas que se deben cumplir en una ceremonia. Dosel, mueble que cubre o resguarda el trono y yelmo, armadura antigua para la cabeza y el rostro, ya que son, está en su texto en todo caso, para que puedan entender un poco también. Y bueno, en la clase fuimos viendo, desglosando estrofa por estrofa, ¿cierto? Y desglosando verso por verso de cada estrofa para poder entender a este personaje, ¿cierto? Y su característica del sapo verde, de Carmen Gil. Continuamos. Y le importa un pito si no está bonito.
cazar un insecto, que nadie es perfecto. Su regio dosel no se acuerda de él. Su sábana roja prefiere una hoja. Su yelmo y su escudo le gusta ir desnudo. La princesa Eliana, él ama a una rana verde que salta y se pierde y mira la luna desde la laguna. Muy bien, ese es el texto, el sapo verde. Por lo tanto, en este texto lo que se pedía justamente es poder describir este personaje del sapo verde en un contexto de un poema, de un lenguaje figurado, ¿cierto? Donde lo que tiene que acá aflorar ante todo es justamente qué es lo que nos quiere decir el hablante lírico, ¿cierto? Cuando nos menciona este sapo verde, acordándonos que los poemas van más allá de simplemente una descripción, valga la redundancia, poética, sino que va más allá de eso, va en torno a eso, a llegar a los sentimientos más profundos del ser. Muy bien, entonces, esto sería las preguntas que están, perdón, las preguntas en ese momento se van a basar en características del sapo verde. ¿Ya? Por ahí iba el tema de este día como tal. ¿Ya? Muy bien. Pasamos al siguiente. Y nos vamos a la clase 10, página 81. Página 81. De nuevo nos vamos a la descripción de ambiente para ir desarrollando la comprensión lectora. Aquí yo les pedí que vieran esta imagen y se dieran cuenta cómo tenemos distintos tipos de computadores, ¿cierto? Desde el notebook o laptop, también que en varios países le llaman laptop en vez de notebook. Uno intermedio, que fue la época, yo me acuerdo cuando yo tenía su edad de ustedes, ese estaba de moda. Esto es lo que la llevaba, era este computador. Y en la época de mis padres, era este el computador. O sea, muy grande, ¿cierto? Cómo ha cambiado el tiempo. ¿Y por qué eso? Porque justamente el poema que vamos a leer a continuación tiene que ver justamente con el nombre que se le da a este computador en España y en otras partes del mundo, ¿cierto? Yo les decía algo, así como el notebook en otras partes del mundo le llaman laptop, al computador hay partes que le dicen computadora, no es lo mismo, pero por ejemplo en España le llaman ordenador. Entonces ahí más o menos por ahí va el tema del texto que vamos a leer, que es el desordenador, ¿cierto? Muy contrario a lo que es el nombre de ordenador. Ahí dice, el ordenador es un computador. ¿Sabes cómo funciona y para qué sirve eso? Más o menos también nosotros preguntamos a ustedes en la clase o preguntaremos si usted está viendo este video antes de. Bueno, el desordenador de Carmen Gilligan, que es la misma poetisa que escribió el poema anterior que leímos ayer. O sea, ayer, digo ayer como si lo hubiésemos leído por etapas, pero que estaba en la clase de ayer. O sea, ¿qué representa la clase de ayer? Eso quiero decir. Bueno, empecemos mejor, para no enredarnos más. Bueno, este poema lleva por título El desordenador y dice así, acá está la primera estrofa y la siguiente diapositiva está la siguiente estrofa. Anda el ordenador subido de color y algo desordenado desde el martes pasado. Navega en un mensaje sin pasaje ni viaje, vaga etéreo y errático por el mar informático. Una computadora cubana lo enamora, atravesando el charco sin avión y sin barco. Lo conquista despacio por el ciberespacio. Al cabo le da coba entre arrobo y arroba. Con un abracadabra de palabra en palabra, lo vuelve del revés la cabeza en los pies. Padece hipertensión, se le mueve el ratón, se le abre una carpeta, se vuelve majareta. Archiva corazones por todos los rincones, imprime solo flores de todos los colores y vive enamorado día y noche colgado del hilo telefónico en su cielo electrónico. Muy bien. Entonces ahí hay palabras que hay que aprendérselas, ¿cierto? Como vaga, que deambula, ¿cierto? Alguien que vaga, deambula, que anda por ahí. Etéreo, algo que es sutil.
Hipertensión, que es una enfermedad, ¿cierto? Cuando sube la presión arterial es la hipertensión. Majareta, perdón, majarate es otra cosa y todos sabemos. Majareta es una persona que está loca o loco. Muy bien. Entonces la pregunta que yo le hacía frente a este ordenador, ¿cierto? Nosotros lo conocemos como computador o notebook, y que ahí le ponen ordenador, ¿cierto? Pero para jugar con esto del desordenador, para hacer eso del que es lo contrario a lo que lleva el nombre, se le hizo esta siguiente pregunta o se les hará estas preguntas en la semana, que son, ¿crees que el sapo verde le gusta ser como es? Explica. Ah, perdón, el sapo verde es de la texto anterior, perdón. Eh, Esa es la pregunta del otro texto. Eh, ¿Por qué el poema se llama El desordenador? Ambos poemas son de la misma autor. Escriba 4 de semejanza y 4 de diferencia. Luego comparta sus respuestas en el curso. ¿Sí? ¿Cierto? Porque todos los poemas van unidos a una sola clase, supuestamente, o bueno, a 2 clases como nosotros, según si tenemos 45 o 1 hora y media de estudio. ¿Ya? Entonces ahí se pregunta, la primera tiene que ver con el poema anterior, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Crees que el sapo verde le gusta hacer como es, cierto? Que es algo que nosotros logramos relacionar o lograremos relacionar en la semana con la clase, y que esa pregunta va a ser fácil de responder. Que está unido a este texto, sí, porque es de la misma autora, ¿cierto? Eh, y que por lo tanto la función también, y es un objetivo de las clases también, es justamente cómo, me parece que no me sale ahí, pero me parece que es del mismo libro, ¿cierto? Estos 2 poemas de Carmen Gil, pero son de la misma autora, eso quiero decir. Eso es lo que trabajaremos en la clase. ¿Ya? Y por último, la última clase de esta semana, que dicho de paso es la semana de aniversario, así que no sé si terminaremos de ver lo, todo lo que está planteado, porque va a depender de nuestro horario, ¿cierto? Lenguaje generalmente yo lo tengo temprano, lenguaje el lunes a las 10 a 10:45, el, el martes a las 9, el miércoles a las 11, el jueves a las 11. Sí, se alcanza además a pasar todo esto, ya que el aniversario es a partir de las 12. Sí, sí, alcanzo. Ah, y mañana les voy o sea, no mañana, perdón. En la clase les voy a mostrar la rúbrica ya que tiene que tener para la disertación. Acuérdense que hay una disertación que se puede hacer vía TikTok, se puede hacer vía todos los formatos, video, como quieran, toda la forma como disertación, grabándose con WhatsApp, con chat, etcétera. Como ustedes deseen, podcast también pueden usar, todo eso, cuyos puntos son, no lo tengo acá a la mano, mañana se lo voy a enviar, ¿ya? Y se lo voy a presentar también, digo mañana, perdón, que me- se me olvida que esta clase es un resumen de todas las clases, pero yo le voy a presentar el día lunes, ¿ya? O si este video lo está viendo después, lo presenté el día lunes, mostrando la rúbrica, cuya rúbrica está ante todo, ya para que ya lo vayan pensando desde ahora, la rúbrica de esta, de esta disertación sobre un texto. Acuérdense que usted tenía que coger un texto y el día 23 de agosto tiene que, o como a más tardar el 23 de agosto me lo envía o me lo muestra ese día 23 de agosto su disertación, o lo hace ahí mismo si desea. Yo prefiero que me lo mande porque así lo puedo ver con antelación, con anticipación, porque no creo que en 45 minutos logremos ver las disertaciones de todo, en todo caso, ¿ya? Ahora, que no le gusta salir en cámara, puede ser un podcast, por ejemplo, de ahí sale voz nomás, ¿cierto? Pero lo que usted tiene que lograr en esa es primero decir el título, ¿cierto? El título del libro que va a leer, ¿cierto? De un cuento puede ser, ¿cierto? Yo estimo entre 100 a 200 páginas, ¿ya? Para que sea algo de cuarto básico. No me va a decir, profesor, yo decidí leer Caperucita Roja, pues, obviamente no, estamos hablando de textos para un cuarto básico, digno de un curso como el que tenemos, que es muy bueno, dicho de paso. Entonces, él tiene que ir, lo primero, que tenga el título, que
describe a los personajes, ya que estamos hablando de describir personajes y ambientes, ¿cierto? También que responda a las preguntas de cuándo y cómo ocurren los hechos. ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es el problema y cómo se resuelve? ¿Cierto? Eh, Eso es como más o menos lo que debería tener sí o sí el... Ah, y si tiene un mensaje de esa parte. Algún mensaje eh, o crítica. ¿Ya? Bueno, eso se lo voy a mandar esa como rúbrica, ¿ya? En este momento no me cuento a la mano el documento, pero ahí lo voy a mandar para que lo tengan para la disertación. Bueno, en esta última clase, si es que alcanzamos a hacer esta clase, sí, acuérdense que uno propone, pero a veces las cosas no se dan, o a veces nos demoramos más y nos atrasamos, pero entre comillas atrasarnos, porque obviamente es provechoso si una clase se saca harto trabajo, se logra harto intervención, ¿cierto? Y todo en razón de la clase, obviamente eso es provechoso, y eso no podríamos decir que es un atraso. Pero ya, digamos que si llegamos a esta clase 11, estaríamos en las páginas 82 y 83 de nuestro texto escolar, ¿ya? En la cual el objetivo va a ser, ya nos salimos un poco de este mundo de los poemas, ¿cierto? Y nos metemos a otro totalmente distinto, pero que ya lo conocemos harto, sobre todo por ciencias naturales, que es identificar características, ¿cierto? De un texto instructivo. ¿Por qué? Porque en ciencias naturales, para poder hacer todos los experimentos que se han hecho, han tenido que usar un texto instructivo como tal. Y nos salimos del mundo de los textos literarios y nos metemos al mundo de los textos no literarios, cuya función es justamente, que primero, no que sea su función, porque obviamente la función del texto instructivo es instruir, dar la forma, ¿cierto? Explicar las maneras de hacer algo. Pero más allá de eso, el texto es un texto no literario porque no usa ficción, sino que lo que se hace es algo real, ¿ya? No es algo que se ha inventado, sino que es algo que se espera hacer. Y justamente en este texto vamos a usar la confección de una tarjeta. ¿Cómo confeccionar una tarjeta? Entonces ahí está, justamente está como pregunta, porque justamente cuando yo leo un texto instructivo, en este caso una tarjeta, porque quiero crear una tarjeta como tal. Quiero crear una tarjeta, ¿ya? Por ello, vamos a usar como para esta tarjeta materiales como hoja de eucalipto, hoja de redonda, hoja alargada, hoja de helecho, flor seca, tijera, cartulina, pegamento. Sería como la primera parte de todo texto instructivo que tiene la parte de materiales, porque si no tengo los materiales no podemos hacer nada. Es lo que pasó con la mascarilla, ¿ya? Una mascarilla ecológica depende justamente de tener materiales para hacerla. Y después la segunda parte, que es el procedimiento, doblar la cartulina por la mitad, cortar 6 hojas redondas y las de eucalipto en cuadrado, luego cortar las hojas alargadas en rectángulos pequeños, pega los, paso 3, pega los trozos más pequeños a uno y otro lado del centro de la tarjeta. La parte superior con pegamento mezclado con agua, pega 3 cuadros en la parte superior y otros 3 en la inferior. En el centro de la tarjeta pega una flor seca. Alrededor de la flor seca pega otro trozo de hoja de helecho y al final coloca más pegamento en la hoja para que no se suelten. Ya está listo tu tarjeta, ¿cierto? Mire, eso es un texto instructivo, ¿cierto? Así como hicimos los experimentos, en este caso para hacer una tarjeta, ¿ya? Muy bien, y ahí finalizamos esta parte construyendo esta tarjeta con estas preguntas. Para construir la tarjeta, ¿por qué es necesario seguir los pasos? Eso es muy interesante esta pregunta que nos hacemos. ¿Crees que los pasos del instructivo son claros y detallados? ¿Por qué? ¿Qué otro paso incluirías en el texto? ¿Ya? Si usted ya quiere ir avanzando, podría ya ir contestando esta pregunta, así que sea más fluido esta intervención que sería muy enriquecedor para la clase. Bueno, con eso estaríamos terminando este resumen de,
de lo que es lenguaje. Ya saben que cualquier cosa me pueden avisar o me pueden preguntar vía WhatsApp, ¿cierto? A mi WhatsApp personal al 9760-29784. Que estén bien, nos estamos viendo en la siguiente clase. Cuídense.